clima sí que nos trajo muchísimos problemas en provincia. Las lluvias hicieron que nuestros ciudadanos pues tuvieran problemas con los huaicos, desborde de ríos, señores. Y acá en la capital no ha sido la excepción, porque la gente de Chosica estuvo muy golpeado por estos huaicos que la verdad no se le deseamos a nadie. Paralizaron el tránsito, Dios mío, la gente empezó de verdad, ha sido una preocupación muy grande. Chaclacayo también fue uno de los lugares golpeados en donde vive justamente nuestra querida Rosy Huar. Fíjense que el huaico pasó por su casa, ingresó a su hogar, ¿verdad? Mi querido productor ingresó a su hogar, inundó parte de su casa, pero Rosy Huar, ni corta ni perezosa, se puso, agarró su pala y empezó a sacar el lodo, a sus botas también, me dice mi productor, sus botitas de plástico, el de jeve, y empezó pues a tirar, ¿cómo se dice? A palanear, a tirar lampas, señores, para que saque todo pues el lodo. Pero con lo que nos llamó la atención era dónde estaba Tito Mauri. Tito Mauri era el que grababa, o sea, no hacía nada. Nuestra querida Rosy Huar haciendo guerra, haciendo honor a su apellido, pues tenía que ser. Las mujeres siempre luchadoras, como siempre. Y ella, no puedo salir, dice. Escúchenme, es la primera vez que pasa esto, o sea, normalmente bajan por la carretera, o sea, por la... Una pequeña barricada que el huaico no respetó, definitivamente la fuerza fue devastadora y arrasó con una casa que está en esa parte. Aquí vemos a la Policía Nacional del Perú de rescate, que inmediatamente ya están trabajando en este lado, en esta parte de California. Todavía no he ido a la parte alta de California, pero me dicen que está muchísimo peor. Pero bueno, nosotros ahora hemos comenzado a trabajar para limpiar la entrada a nuestra casa. Aquí vemos a mi personal, que he contratado para que me limpie la entrada de mi casa. Aquí está uno de ellos. También contraté a Rosy Huar para que... ¿De qué canal es usted, señor chanchógrafo? ¿Cómo dice, señor? ¿De qué canal es usted, señor chanchógrafo? Más respeto con la prensa, señor, por favor, ¿ya? ¿La prensa? Sí, cuidado. Ponte a ayudar porque bajes esa panza. Mentira, mi amor. Ponte a ayudar porque bajes tu guatita. No, desgraciadamente, las lampas que teníamos se las han tirado así. Sí, No pero queda más lámpara para... No queda más lámpara. Se han chuleado mi lámpara, no puede ser. Toda esta parte, como pueden ver, ha sido arrasada por el huaico. Vamos a enfocar temprano Mentira, las mi maquinarias. amor. Ayuda para que bajes tu guatita, tu pancita. Una palabrita para California TV, por favor. Payaso, no puedo ayudar hoy. Aquí vemos a una lugareña que está... Menos mal mi papá me enseñó a tirar lámparas de chiquita, no como otros que solo se dedican a filmar. Como usted está reportando, Capitán Cabernet de California. Chosica. Oiga, señor, más respeto con la prensa, por favor, ¿ya? Sí, disculpe. Aquí puede ver. ¿Quién es usted? ¿Lo conozco? No. Por favor, no me estorbe, ¿ya? Que estoy acá ayudando acá. Va a llover ya y vamos a tener que... Está empezando a golpear. Saludos para New Year, se dice, para Gonzalo Gallardo, Leguía Oye, ¿estás Álvaro, transmitiendo en vivo? Ay, qué... Diego Carey desde planeta Marte. Increíble, nos ven hasta en Marte. Bueno, aquí vamos a